importante. ¿Cómo se mide el alcohol? Esto tiene aplicaciones muy prácticas. Por ejemplo, nuestro seguidor online nos ha dejado un post comentando si podríamos tratar en profundidad el tema alcoholes para contestar a todas aquellas preguntas que normalmente nos hacemos a la hora de beber un drink. Así que vamos a tratar el tema en profundidad. Antes de adentrarnos en la temática, me gustaría pero aclarar un concepto que es muy importante. Cuando hablamos de alcoholes, ¿qué entendemos realmente? En la industria alimentaria o de las bebidas, cuando hablamos de alcoholes, nos estamos refiriendo a etanol. Pero esto es solamente uno de los diferentes tipos de alcoholes que podemos encontrar en la naturaleza. En orden de complejidad molecular, el más sencillo es el metanolo, por ejemplo. Luego el etanolo, el propanolo, el isopropanolo, el butanolo y a seguir. Todos estos alcoholes son venenos para los seres humanos y para la mayoría de mamíferos, pero nosotros podemos tolerarme algunos a una concentración un poquito mayor con respecto a los demás. El metanolo en específico no podemos tolerarlo ni siquiera en concentración mínima, es un neurotóxico, afecta prevalentemente las neuronas, el nervo óptico y es lo que provoca ceguera y fuertes dolores de cabeza. El metanolo también es un veneno, pero podemos tolerarlo a una concentración de hasta 5 gramos por litro de sangre. Cantidades mayores es mortal también. Los efectos del etanolo empiezan a hacerse evidentes ya a concentraciones de 0,5 gramos por litro en la sangre. Los siguientes alcoholes son extremadamente tóxicos para seres humanos también. Intoxicaciones de metanolos en el curso de la historia de los destilados y también recientemente en la crónica ha habido. Ahora, ¿cómo se mide el alcohol? Tenemos diferentes maneras para medir el alcohol. Una de estas, por ejemplo, es por volumen. Esto es muy fácil, porque se expresa específicamente en la etiqueta de las botellas de los destilados. Por ejemplo, en un litro de vodka, al 40%, significa que el 40% en volumen es etanol. O sea, que en un litro de vodka, 400 ml serán etanol. ¿Y lo demás? Agua, por supuesto. Ahora, ¿cuántos gramos de alcohol corresponden mis 400 ml de etanol? Para saber cuántos gramos de etanol están contenidos en 400 ml, tenemos que considerar lo que es la densidad del alcohol, que es menor con respecto a la del agua. La densidad del alcohol es 0,78 gramos por litro, así que simplemente hay que multiplicar la cantidad en volumen por 0,78, que es la densidad del alcohol, y obtendremos que en nuestra botella están contenidos 312 gramos de etanol en un litro de vodka. Vamos a hacer un ejemplo práctico y vamos a considerar un drink muy común, como por ejemplo un Cosmopolitan. La pregunta es, ¿cuántos gramos de alcohol contiene un Cosmopolitan? Ahora, ¿os acordáis de la serie del Cosmopolitan? Estoy seguro de que sí. Si no la acordáis, podéis ver algunas puntadas anteriores de clases virtuales donde lo hemos tratado abundantemente, con su relativa técnica. Receta para un Cosmopolitan. Aquí la tenemos. Una onza y medio de vodka al 40%, que es lo mismo que decir 45 ml, media onza de triple seco, corresponde a 15 ml, media onza de zumo de lima, que son 15 ml de zumo de lima, y una onza de arándano, que es lo mismo que decir 30 ml de zumo de arándano. El volumen total final de mi cóctel será 3 onzas y medio, que es lo mismo que decir 105 ml en total, en mi copa. Ahora, mi vodka es al 40%, significa que 45 ml por 40% contendrá 18 ml de alcohol. Lo mismo por el triple seco, entonces media onza de triple seco, o sea 15 ml, multiplicado por el 35% de graduación alcohólica, me dará 5,25 ml de alcohol, etanol contenido. La lima y el arándano obviamente no tienen alcohol, graduación alcohólica. Así que en volumen total, mi cóctel contendrá el 23,25 ml de etanol, que con respecto al volumen final corresponde al 22%. Mi drink contiene un 22% en volumen de etanol, casi como si fuera un licor fundamentalmente. ¿Cuántos gramos corresponden a estos 23,25 ml de alcohol? Es muy fácil, como hemos visto anteriormente, se multiplica el volumen por la densidad del etanol. En este caso dará una cantidad total de 18 gramos de etanol por Cosmopolitan bebido. Así que, en resumen, para saber los gramos de alcoholes que están contenidos en una determinada bebida, cóctel o combinado que sea, el cálculo es muy sencillo. Consideramos la suma
de todos los ingredientes alcohólicos multiplicado por su percentual de alcohol, obviamente. Esta suma la multiplicamos por la densidad del alcohol, 0,78, y dividimos por 100. De esta forma obtenemos en gramos la cantidad de alcohol que está presente en un determinado drink. Hasta aquí todo muy fácil. Hemos descubierto una manera para calcular en gramos la cantidad de etanolo contenido en cualquier drink o cualquier bebida. El siguiente paso será, una vez que yo voy a ingerir mi drink, ¿cuántos serán los gramos de alcohol que encuentro en mi sangre? O sea, lo que definimos comúnmente como alcoholemia. La alcoholemia es una medida de los gramos de alcohol disuelto por litro de sangre. Para calcular la alcoholemia tenemos que tener en consideración algunas variables importantes, como por ejemplo el hecho de que seamos hombres o mujeres, el hecho de si hemos comido recientemente o no, estamos estómago vacío o estómago lleno. El peso corporal también es una variable muy importante a la hora de definir la alcoholemia. En este caso, A de alcoholemia expreso en gramos por litro de sangre será igual al contenido en gramos de etanolo que hemos ingerido. En el caso del Cosmopolitan anteriormente era 18 gramos, por ejemplo, dividido por el peso corporal de cada individuo y multiplicado por una C variable. La C es igual a 0,7 o 1,2 en el caso de los hombres a estómago vacío y a estómago llenos, y es igual a 0,5 y 0,9 en caso de las mujeres a estómago vacío y a estómago lleno. Ejemplo práctico, volviendo al ejemplo del Cosmopolitan. Hacemos como si el Cosmopolitan lo voy a beber yo ahora. La pregunta será, ¿cuál será mi alcoholemia en los minutos siguientes de haber bebido todo mi Cosmopolitan? Según la fórmula, alcoholemia expresa en gramos por litro será igual a 18 gramos, son los gramos de etanol contenido en mi Cosmopolitan, que hemos hecho anteriormente, multiplicado por mi peso corporal, 78 kilos, y multiplicado por la variable C, que en mi caso, estando el estómago vacío, será del 0,7. El resultado final será que después de haber bebido mi Cosmopolitan tendré una alcoholemia en los minutos siguientes pari a 0,33 gramos de alcohol por litro de sangre. Si ahora voy a efectuar la prueba del alcoholímetro, como por ejemplo en el caso de un control policial, hay que tener presente que el alcohol que exhalamos a través del respiro y que se mide con el alcoholímetro corresponde exactamente a la mitad de lo que es el alcoholemia. Entonces yo daría un valor de 0,15, que es un valor que está por debajo del límite legal de 0,5. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de haber bebido un Cosmopolitan he tomado 2 o 3 Cosmopolitan? En este caso puede que la alcoholemia sea mayor de 0,5, que es lo legalmente permitido a la hora de conducir un vehículo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a retomar mi vehículo? Para contestar a esta pregunta tenemos que tener presente que el órgano que se hace cargo de metabolizar y sucesivamente eliminar el alcohol es en primer lugar el hígado. Y el hígado tiene su velocidad de conversión del alcohol, que corresponde a 0,15 gramos por hora. Esto es un valor medio, depende mucho de la genética de cada individuo. De todas formas, un valor medio de 0,5 gramos por hora nos permite calcular más o menos cuánto tiempo tengo que esperar en el caso de que mi alcoholemia sea mayor de 0,5. Por ejemplo, imaginar que mi alcoholemia sea mayor de 0,5, entonces sea como 0,6 gramos por litro. En este caso es fácil calcular que para volver al legalmente permitido tendré que esperar más o menos una hora abundante. También si ahora sabemos perfectamente calcular la cantidad de alcohol presente no solamente en una bebida, sino también en nuestra propia sangre y a qué velocidad vamos metabolizando, en realidad el saber beber implica el sentido de responsabilidad y la toma de conciencia del hecho de que si nosotros bebemos cualquier bebida destilada no podemos volver a conducir ningún tipo de vehículo. Desde Andrea es todo, un abrazo, un saludo y hasta la próxima puntada de clase virtual.